¿Y si el peor día de tu vida comenzó con una traición en tu propia casa? ¿Y si las voces que más confiabas fueron las que te arrojaron a la oscuridad? Esta es la historia de alguien que despertó entre culpas, secretos familiares y promesas rotas, y aún así encontró una puerta escondida al amanecer. No necesitó cambiar todas las circunstancias, solo cambiar su punto de partida. Cuando todo parecía perdido, una oración silenciosa abrió una grieta de luz. Hoy camino como árbol firme en Dios. Pero el pasado no se rinde fácil. Las mentiras regresan, los recuerdos muerden, y la familia exige respuestas. Perdonar o confrontar, callar lo que duele o decir lo que quema. Lo que viene revelará pecados ocultos, alianzas inesperadas y una verdad que nadie se atrevía a mirar. Si te mueve la fe, la bondad y el valor de enfrentar la sombra, suscríbete, deja tu like, comparte y síguenos para no perderte esta historia completa. El amanecer llegó sin anunciarse con claridad, apenas un resplandor tímido que se colaba por los bordes de las cortinas y dibujaba en el suelo las sombras de un nuevo día. Alma abrió los ojos despacio, con la sensación de que el peso de la noche no había terminado de soltarla. Su respiración era irregular, como si incluso en sueños hubiera seguido debatiéndose con pensamientos que no la dejaban en paz. Estaba allí, tendida en la cama, observando el techo que parecía inmenso y vacío, tratando de encontrar en esas líneas inmóviles un poco de calma. Pero lo primero que golpeó su conciencia no fue el silencio, sino la herida fresca del descubrimiento. Los mensajes escondidos en el teléfono de Darío, su esposo, con frases de complicidad y traición que aún ardían en su memoria. El aire estaba cargado. No era solo la pesadez de la madrugada, era una tensión que recorría cada rincón de la casa. Al otro lado del pasillo, Estela, su madre, ya estaba despierta, moviéndose con esa rigidez silenciosa de quien intenta hacer parecer normal lo que nunca lo fue. Los pasos de Estela resonaban con una cadencia que Alma conocía bien. Pasos que evitaban acercarse demasiado. Pasos que hablaban de evasión. Y en la cocina, Mauro, su hermano, hacía ruido con la loza. Un ruido forzado, como si al golpear las tazas pudiera acallar el tema del que todos huían. Alma se incorporó lentamente. La sábana resbaló sobre sus piernas, dejando al descubierto la piel fría por la angustia. En su pecho, el corazón latía con fuerza, recordándole que no podía posponer más esa jornada. Estaba cansada de los secretos, cansada de mirar a su familia y sentir que cada palabra cargaba un peso de mentira. En la mesa, Mauro la esperaba con un gesto tenso. Tenía los ojos enrojecidos, no por llanto, sino por esa mezcla de desvelo y orgullo que lo caracterizaba. La miró de frente y, con voz firme, le soltó lo que había preparado desde antes de que ella despertara. No hagas un escándalo, Alma. No hoy. No sirve de nada revolver lo que ya pasó. Las palabras cayeron como piedras. Ella lo escuchó en silencio, conteniendo el impulso de gritar. El tono de su hermano no era una súplica, era una orden disfrazada de consejo. Y en ese instante, la certeza la atravesó. Todos lo sabían. Estela lo sabía, Mauro lo sabía, y todos preferían callar. Estela apareció con el delantal puesto, evitando sus ojos como si mirarla fuera a aceptar una culpa. Puso una jarra de café en la mesa y, mientras servía, murmuró con frialdad. En esta familia no aireamos la ropa sucia. Alma se estremeció. Quiso responder con calma, pero su voz salió cargada de fuego contenido. Prefiero la verdad a un silencio que me mata. El eco de esa frase pareció quedarse flotando entre los tres. Nadie se atrevió a mover un músculo. Solo el sonido del café cayendo en las tazas rompía la quietud. Un goteo constante que parecía acompañar la tensión. Ella bajó la mirada y entonces, en medio de ese mar de traiciones y evasiones, un pensamiento luminoso emergió con fuerza en su interior. Era como una voz suave pero firme, que le recordaba algo que había leído y repetido en tantas madrugadas de oración. No necesitas cambiar todas las circunstancias, solo cambiar tu punto de partida. La frase resonó en lo profundo de su alma, distinta a cualquier consejo humano, distinta al ruido de la culpa y el miedo. Sin decir nada, tomó un papel y una pluma. Frente a los ojos desconcertados de su madre y su hermano, escribió con letra firme: «Hoy camino como árbol firme en Dios». Se quedó contemplando esas palabras. Eran sencillas,
pero en ellas había una decisión más grande que cualquier confrontación inmediata. Era elegir no vivir a la deriva del dolor, no rendirse al peso del engaño, no dejar que su identidad se redujera a víctima de una traición. Era elegir un nuevo punto de partida. El ambiente en la cocina cambió. Nadie lo dijo, pero todos percibieron que algo se había quebrado. No era Alma la que solía guardar silencio para no incomodar, no era la hija obediente ni la hermana dócil. Era alguien que había decidido plantarse, como un árbol al borde del río, y aunque las tormentas arreciaran, no se movería de esa raíz. Después del desayuno apenas tocado, Alma salió al patio trasero. El aire fresco de la mañana la envolvió con un leve aroma de tierra húmeda. Cerró los ojos y dejó que el sol tibio acariciara su rostro. En su mente, repetía en silencio la oración que tanto necesitaba. «Señor, no quiero empezar este día con mis fuerzas. Quiero empezar contigo». La repetía una y otra vez, dejando que esas palabras se asentaran en lo más hondo de su ser. Cada sílaba era como un ladrillo en la construcción de una nueva fortaleza interior. Ya no se trataba de lo que Darío hiciera o dejara de hacer, ni de lo que su madre decidiera ocultar. Se trataba de la raíz que ella escogiera. Y Alma eligió plantar su raíz en la verdad y en Dios. Mientras tanto, desde la ventana, Estela la observaba en silencio. Su mirada era una mezcla de reproche y temor. No podía comprender cómo su hija se atrevía a desafiar esa tradición de callar para sobrevivir. Pero en el fondo, aunque nunca lo admitiría en voz alta, algo en la firmeza de Alma le producía envidia. Mauro, por su parte, encendió un cigarrillo en el umbral de la puerta, tragó el humo con violencia y lo expulsó mirando hacia el suelo. No dijo nada, pero en sus ojos se reflejaba la incomodidad de quien sabe que la verdad tarde o temprano derriba los muros más altos. Alma, con los pies descalzos sobre la hierba, respiró profundo. El murmullo del viento entre las ramas le recordó la imagen que tanto había escuchado en la escritura. Un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen. Imaginó sus raíces atravesando la tierra, buscando la corriente subterránea, esa agua invisible que la sostendría aun cuando el desierto intentara secarla. Los recuerdos de la noche anterior regresaron, pero esta vez no como cuchillos, sino como advertencias. Sí, había mensajes que no podía borrar, promesas que se habían quebrado, pero ahora comprendía que no todo dependía de esos hechos externos. Su vida no estaba definida por los el día apenas comenzaba, y ella había decidido que no lo enfrentaría como la víctima de un engaño, sino como alguien plantado en una fuente más profunda. Esa decisión era pequeña en apariencia, pero dentro de su espíritu era un terremoto. El resto de la mañana transcurrió con una calma tensa. Darío aún no había vuelto a casa, y el silencio de su ausencia era como un cuarto oscuro en el que nadie quería entrar. Estela fingía ocuparse en las tareas del hogar, Mauro salía y entraba con excusas torpes, pero todo giraba alrededor de lo que nadie se atrevía a enfrentar de frente. Alma, en cambio, se mantuvo serena. Pasó las manos por las páginas de su cuaderno, anotando pensamientos, oraciones, frases que brotaban como agua fresca. Sabía que más tarde tendría que confrontar, sabía que el peso de la verdad caería sobre todos, pero en ese momento se aferró a su ancla. La mañana, tan quebrada en apariencia, se había convertido en un espacio sagrado donde la raíz empezaba a profundizarse. El sol ascendió con lentitud, y mientras la luz llenaba los rincones de la casa, Alma se levantó de la mesa con decisión. Sus pasos ya no eran los mismos que la llevaron allí al despertar. Había en ellos una firmeza distinta, una convicción que nadie podía arrebatarle. El día estaba lejos de ser fácil. Había secretos que aún no se habían dicho, cuentas pendientes que debían enfrentarse, y un esposo que tarde o temprano regresaría con explicaciones que quizá nunca serían suficientes. Pero Alma ya no era la misma. Había escrito en su propia alma una frase que resonaría como un canto de guerra. Hoy camino como árbol firme en Dios. Y con esa verdad grabada en el corazón, salió al mundo dispuesta a enfrentar lo que viniera. Porque sabía que aunque las tormentas intentaran derribarla, su raíz ya había encontrado el río eterno que ninguna traición podía secar. La luz del mediodía caía sobre las calles con un resplandor intenso que parecía querer borrar cualquier sombra. Alma caminaba con paso lento, cada movimiento impregnado de la decisión que había tomado esa mañana.
Llevaba consigo una libreta, aquella en la que solía escribir oraciones, pensamientos y recuerdos, como si en esas páginas pudiera dejar lo que pesaba demasiado. La ciudad se agitaba con su ruido habitual, bocinas, voces, vendedores que ofrecían mercancía en las esquinas, pero dentro de ella había un silencio denso, un espacio que necesitaba respuestas. Al llegar al portón verde de la casa de Lucía, respiró hondo. La mujer que la esperaba allí no era solo una amiga, era una guía, una de esas personas que habían sabido tenderle la mano cuando parecía perderse en su propia oscuridad. Lucía la recibió con un abrazo largo, sin prisa, como si entendiera que a veces un gesto podía contener más consuelo que 1000 frases. «Te estaba esperando», dijo con voz tranquila, y la condujo al interior. El aroma de hierbas y velas impregnaba la sala, un espacio sencillo, adornado con libros, cojines y una mesa de madera desgastada. Lucía se sentó frente a ella, la observó con esos ojos que parecían atravesar las apariencias, y esperó. Alma no sabía por dónde comenzar. La traición de Darío seguía latiendo como herida abierta, el silencio de Estela la sofocaba, la presión de Mauro la perseguía. Todo parecía demasiado. Finalmente dejó escapar un suspiro y sin preámbulos lo dijo. «He descubierto cosas de Darío, cosas que me rompieron, y lo peor es que todos lo sabían, menos yo. Mi madre, mi hermano, todos eligieron callar». Lucía no reaccionó con sorpresa, ni con juicio. Solo asintió despacio y abrió un libro que siempre llevaba a mano. Lo colocó sobre la mesa y pasó las páginas con delicadeza hasta llegar al pasaje que había buscado. «El Salmo 1», murmuró. «Escucha». Con voz clara comenzó a leer. «No andar según el consejo de los malvados, no detenerse en el camino de los pecadores, no sentarse en compañía de burladores». Alma cerró los ojos mientras las palabras penetraban en su interior. Eran frases que había escuchado antes, pero ahora sonaban distintas, como si cada letra estuviera escrita solo para ella. «El secreto está en la raíz, Alma», continuó Lucía. «Donde decidas plantarte, determinará el fruto que darás. Si te dejas llevar por el miedo, recogerás ansiedad. Si te plantas en la aprobación de los demás, vivirás frustrada. Pero si eliges a Dios como tu suelo, entonces aún en la sequía florecerás». Las palabras se quedaron vibrando en el aire. Alma bajó la mirada, acariciando con la yema de los dedos la cubierta de su libreta. Recordó la frase que había escrito al amanecer: «Hoy camino como árbol firme en Dios», y supo que ese no era solo un arranque de valentía, era una confirmación de lo que Lucía le repetía en ese instante. El sonido del teléfono interrumpió el momento. Alma sacó el aparato de su bolso y vio el nombre de Mauro iluminando la pantalla. Dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo y llevó el aparato al oído. «Necesito que vengas al taller», dijo su hermano, con ese tono imperativo que no admitía réplica. «Es urgente. Hay papeles que debes firmar». «¿Papeles? ¿Qué clase de papeles?», preguntó Alma, ya con el corazón acelerado. «No hagas tantas preguntas. Es solo un asunto del negocio de Darío. Firma y listo». Su pulso se agitó. Miró a Lucía buscando orientación, como si sus ojos pudieran darle la respuesta inmediata. «No voy a firmar nada sin saber de qué se trata», replicó con firmeza. Del otro lado del teléfono se hizo un silencio tenso. Después, Mauro masculló entre dientes. «No compliques más las cosas. Esto puede resolverse rápido si colaboras». Colgó sin esperar respuesta. Alma apretó el aparato en su mano, sintiendo cómo la presión de su familia volvía a caerle encima como un peso insoportable. Lucía se inclinó hacia ella y tomó sus manos. «No te precipites. El enemigo siempre busca que actúes bajo presión, sin discernir. Pero tú tienes derecho a la verdad. No entregues tu firma a la oscuridad». Las lágrimas llenaron los ojos de Alma, no por debilidad, sino por la claridad de esas palabras. Era cierto. Había vivido demasiado tiempo cediendo, complaciendo, aceptando sin cuestionar. Ahora debía plantarse, aun si eso significaba enfrentarse a los suyos. Salió de la casa de Lucía con paso más firme que al llegar. La calle seguía llena de ruido, pero dentro de ella la voz que resonaba era otra. El eco del salmo, la advertencia de Lucía, la certeza de que un árbol no corre tras el viento, sino que permanece en la tierra que eligió. El camino hacia el taller se hizo interminable.
Cada esquina parecía recordarle que estaba a punto de entrar en un terreno donde la verdad y la mentira se mezclaban. Cuando por fin llegó, el portón estaba abierto. Dentro, el bullicio de máquinas apagadas y papeles amontonados la recibió con un aire de desorden. Mauro la esperaba con un fajo de documentos en la mano. Su expresión era tensa, marcada por la impaciencia. «Firma aquí», ordenó, extendiendo el papel. Alma tomó la carpeta y la abrió con cuidado. Las palabras bailaban en las páginas, llenas de términos legales y números que apenas comprendía. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien. «Quiero leerlo primero», dijo con calma, aunque su interior ardía. Mauro apretó los dientes. «¿Es que no confías en tu propia familia?» Alma lo miró con ojos fijos. Su voz salió serena, pero con un filo que nunca antes había mostrado. «Confío en Dios y en la verdad, y no voy a firmar a ciegas». El silencio que siguió fue brutal. Mauro lanzó el documento sobre la mesa y salió dando un portazo. Alma se quedó sola, con el corazón latiendo con fuerza, pero al mismo tiempo con una paz nueva. No sabía aún qué escondían esos papeles, pero había tomado la decisión correcta. No seguiría el consejo del miedo ni de la manipulación. Sus pasos estaban comenzando a caminar en otro sendero. Se sentó en la silla del taller y abrió su libreta. Entre el ruido lejano de la ciudad, escribió una oración sencilla. «Señor, ayúdame a permanecer firme. No permitas que la presión me haga ceder. Enséñame a distinguir el consejo que viene de ti, del ruido que solo busca engañarme». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de derrota. Eran agua fresca, como si su alma hubiera comenzado a beber de un río escondido. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que cada decisión, por pequeña que pareciera, estaba echando raíces más profundas en el suelo eterno. Mientras el sol se inclinaba hacia la tarde, Alma salió del taller con paso sereno. La ciudad seguía llena de ruido, pero en su interior ya no había confusión. Había encontrado la voz que quería escuchar y había decidido callar todo lo demás. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Alma sintió que su vida estaba comenzando a tomar una dirección distinta. Y aunque aún no veía con claridad todo lo que vendría, supo que el consejo de Lucía, la advertencia del Salmo y la fuerza de su decisión marcarían el inicio de un camino nuevo. La tarde avanzaba con un ritmo pesado, como si el sol se resistiera a abandonar el cielo. El aire en la ciudad era denso, cargado de polvo y murmullos que parecían esconder conversaciones secretas. Alma regresó a su casa con la cabeza llena de pensamientos. Había dejado a Mauro furioso en el taller, con aquellos documentos que se negaba a firmar, y aunque la escena aún le palpitaba en la memoria, dentro de sí había una serenidad desconocida. Esa paz no venía de lo que había visto o escuchado, sino de lo que había decidido no hacer. Al entrar a la sala, encontró a Estela sentada en el sillón, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El televisor estaba encendido, pero en silencio, como si solo lo usara para evitar el peso de la quietud. Al ver a su hija, su mirada se desvió de inmediato, un gesto que Alma ya conocía de memoria. Era el mismo gesto con el que su madre evitaba responder preguntas, con el que había aprendido a ocultar verdades. Alma se detuvo frente a ella. El aire entre ambas se volvió espeso. «Mamá», dijo despacio, sin levantar la voz, «quiero que me digas qué esconden esos papeles». Estela parpadeó con nerviosismo. La piel de sus manos se tensó hasta ponerse blanca. «No lo entenderías», murmuró. «Son cosas del negocio, nada más». Alma se arrodilló frente a ella, obligándola a mirarla de frente. Sus ojos brillaban con una determinación que Estela no recordaba haber visto en su hija. «Claro que lo entendería. Soy yo la que quieren usar como firma, y si me están presionando es porque saben que hay algo más». El silencio se alargó. El reloj en la pared marcaba los segundos como golpes secos. Finalmente, Estela soltó un suspiro quebrado. «Tu hermano no quiso decírtelo, pero es cierto. Esos documentos cubren una deuda que Darío arrastraba desde hace meses. Si firmas, tú quedas como responsable legal». El corazón de Alma se contrajo. Era peor de lo que había imaginado. «¿Tú lo sabías?», preguntó, con la voz entrecortada. Estela asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. «Quise protegerte. Pensé que si resolvíamos todo rápido no tendrías que enterarte». La rabia subió por la garganta de Alma como fuego ardiente.
¿Protegerme quitándome la libertad de decidir? ¿Protegerme poniéndome una trampa con mi propia familia? Estela rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos, pero Alma no se movió para consolarla. Necesitaba que las palabras hicieran su efecto, que la verdad dejara de esconderse bajo la alfombra de las excusas. El sonido de la puerta interrumpió la escena. Darío entró con pasos pesados, el rostro cansado, la camisa arrugada. Al verlas, se detuvo, como si ya supiera que lo estaban esperando. Solo necesitaba tiempo, dijo, antes incluso de que alguien lo acusara. Todo se iba a arreglar. Alma lo miró con los ojos húmedos, no por ternura, sino por la mezcla de dolor y furia. ¿Tiempo para qué? ¿Para hundirme contigo? ¿Para seguir escondiendo mentiras hasta que ya no pudiera salir? Darío bajó la cabeza. Sus labios temblaban, pero no encontraba palabras que justificaran lo injustificable. La sala quedó impregnada de un silencio amargo. Afuera, el ruido de la ciudad seguía con su ritmo indiferente, pero dentro de aquella casa todo parecía haberse detenido. Alma retrocedió un paso. No quería gritar, no quería perderse en la ira. Recordó las palabras de Lucía, recordando el salmo que hablaba de la raíz que da fruto en su tiempo. El fruto no era inmediato, no se trataba de respuestas rápidas, sino de decisiones firmes. «No voy a firmar nada», dijo al fin, con la voz serena pero tajante. «No voy a cargar con una culpa que no es mía, y no voy a seguir viviendo en silencio». Estela sollozó más fuerte, como si esas palabras fueran cuchillos, pero Alma no cedió. Se dirigió hacia su cuarto y cerró la puerta detrás de sí. El cuarto estaba en penumbras. Solo un hilo de luz se colaba por la ventana, iluminando el cuaderno sobre su mesa. Alma se sentó frente a él, tomó la pluma y comenzó a escribir. No buscaba poesía ni argumentos, solo necesitaba volcar en papel lo que ardía en su interior. Escribió sobre la traición de Darío, sobre la complicidad silenciosa de Estela, sobre la presión de Mauro. Pero junto a cada dolor trazó una oración. «No quiero gritar, Señor. No quiero dejarme arrastrar por la rabia. Ayúdame a ser árbol y no paja». Las palabras comenzaron a fluir con fuerza, como un río desbordado. Cada línea era una raíz que se hundía más profundo en la tierra invisible de su fe. Recordó momentos de su infancia, cuando Estela la obligaba a callar en la mesa familiar, cuando Mauro tomaba decisiones sin pedir su opinión, cuando Darío, recién llegado a su vida, prometía ser distinto y terminó repitiendo los mismos patrones. Había vivido siempre a la sombra de los demás, entregando su voz a cambio de una aparente paz. Pero esa paz no era más que un espejismo. Esa noche, Alma tomó una decisión íntima. Cada mañana dedicaría un tiempo al silencio y a la meditación, no para evadir la realidad, sino para enfrentarla con raíces más profundas. Aprendería a guardar silencio no como sumisión, sino como fortaleza. No respondería a la manipulación con gritos, sino con la calma de quien está plantada en un río que no se seca. Al cerrar el cuaderno, sintió que dentro de ella algo había cambiado. No era un cambio visible ni ruidoso, pero sí real. Era como cuando un árbol comienza a extender sus raíces bajo tierra. Nadie lo ve, nadie lo celebra, pero es el inicio de una vida que resistirá tormentas. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Alma apagó la luz y se recostó en la cama. Afuera, los sonidos de la ciudad se habían apagado poco a poco, dejando solo el eco de algún perro lejano. Ella cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba completamente sola. El día había sido duro, quizás el más duro de su vida. Había enfrentado la traición de su esposo, la complicidad de su madre, la presión de su hermano. Había visto la verdad desnuda y la había rechazado. Y, aun con todo ese dolor, algo en su interior brillaba con esperanza, porque comprendía que no todo dependía de las circunstancias externas. Podían mentirle, podían presionarla, podían intentar usarla, pero no podían arrancar la raíz que ella había decidido plantar en su corazón. En silencio, con una lágrima deslizándose por su mejilla, murmuró una última oración antes de entregarse al sueño. «Señor, que mis raíces sean más profundas que mis heridas». El cuarto se sumió en una paz serena, y en ese silencio Alma supo que, aunque aún quedaban secretos por descubrir y batallas por enfrentar, ya no era la misma. Había comenzado a crecer desde dentro, y nadie podría detener lo que Dios ya había plantado en ella.
El amanecer se levantó con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que presagiaban tormenta. Alma abrió los ojos después de una noche de sueños inquietos, donde imágenes de papeles firmados, deudas escondidas y rostros que evitaban mirarla se mezclaban sin descanso. Aún así, al apoyar los pies en el suelo, sintió dentro de sí una determinación distinta. No había olvidado la traición de Darío ni el secreto de Estela, pero tampoco había olvidado lo que había escrito en su cuaderno. No quiero ser paja arrastrada por el viento. Quiero ser árbol que permanece. Se levantó despacio, se acercó a la ventana y contempló el patio húmedo por la lluvia de la madrugada. El aire olía a tierra mojada, ese aroma que le recordaba que incluso después de la tormenta, la vida seguía germinando bajo el suelo. Cerró los ojos y respiró profundo. No sabía qué le esperaba ese día, pero estaba segura de que no se dejaría manipular más. Mientras preparaba un café, escuchó el timbre de la puerta. Eran Sergio y Paula, amigos de Darío, conocidos por su forma arrogante de hablar de negocios y de disfrazar sus propios intereses de favores. Alma no los había visto en semanas, y su visita tan temprano no podía ser casualidad. «Buenos días, Alma», dijo Sergio, con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. «Venimos a ayudarte». Paula añadió con un tono dulce, casi condescendiente. «Sabemos que Darío está pasando un mal momento y no queremos que cargues sola con todo esto. Hay una oportunidad de resolverlo rápido». Alma frunció el ceño. Los invitó a pasar, más por cortesía que por deseo. En la sala, Sergio desplegó unos documentos sobre la mesa, los mismos que Mauro le había mostrado días antes. «Mira», explicó con voz firme, «si firmas aquí, todo quedará bajo control. Es solo un movimiento temporal. La deuda se cubre, el taller sigue funcionando y nadie saldrá perjudicado». Alma lo observó en silencio. Podía sentir el filo oculto detrás de esas palabras. Una promesa que parecía alivio, pero que en realidad era una trampa. «¿Y si no firmo?», preguntó con calma. «¿Qué pasa?». Sergio se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Entonces el viento te arrastrará a ti también. No hay tiempo para pensar demasiado». La frase cayó como un golpe. Viento, arrastrar, rapidez. Justo lo contrario de lo que Lucía le había recordado. El árbol no se apura, permanece. Paula intentó suavizar la tensión. «Alma, de verdad, no te compliques. Todos hacen este tipo de movimientos. Solo necesitas confiar». Alma cerró el cuaderno que tenía en las manos y los miró de frente. Su voz sonó firme, sin necesidad de alzarla. «Prefiero raíces que ráfagas. No firmaré nada». El silencio se hizo pesado. Sergio apretó los labios, recogió los papeles con brusquedad y lanzó una mirada cargada de amenaza. «Te estás equivocando». Salieron de la casa sin despedirse. Alma se quedó de pie, respirando hondo, sintiendo cómo el corazón golpeaba con fuerza en su pecho. No sabía qué consecuencias traerían sus palabras, pero había hablado con convicción, y esa convicción era nueva, como un brote que nacía en medio de la sequía. Minutos después, decidió ir a ver a Lucía. Necesitaba compartir lo ocurrido. Necesitaba que alguien la ayudara a interpretar la tormenta que se avecinaba. La encontró en su jardín, podando unas ramas secas. La escena le pareció una metáfora viva, cortar lo que ya no sirve para que lo nuevo pueda crecer. «Vinieron Sergio y Paula», contó Alma, con la voz aún agitada. «Trajeron los mismos papeles. Dijeron que si no firmo, el viento me arrastrará». Lucía la miró con serenidad. «Claro que lo dirán. La paja siempre habla de rapidez. Vuela en segundos, parece fuerte porque se mueve rápido, pero al primer viento desaparece. No tiene peso, no tiene raíz. Tú no eres paja, Alma. Tú eres árbol». Alma sintió que esas palabras la atravesaban como un bálsamo. «Me amenazaron. Dijeron que me equivoco». Lucía dejó a un lado las tijeras y tomó las manos de Alma. «La verdad siempre incomoda a quienes viven de la mentira. Pero escucha bien. La paja se mueve más rápido, sí, pero el árbol permanece más tiempo. El ruido puede asustar, pero no puede derribar lo que está enraizado». Alma asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No firmé», susurró. Lucía sonrió. «Ese fue tu fruto de hoy. Puede parecer pequeño, pero es fruto». Regresó a casa con el corazón un poco más ligero.
En su interior había una mezcla de temor y esperanza. Temor por las amenazas veladas, esperanza porque había resistido. Esa resistencia era como una raíz que se afirmaba más en la tierra. Al caer la tarde, Mauro volvió a buscarla. Estaba furioso, con la mandíbula tensa y la mirada dura. «Me dijeron que rechazaste el trato», la acusó. «¿Qué pretendes, Alma? ¿Quieres que todos caigamos?» Alma respiró hondo antes de responder. «No quiero que caiga nadie. Quiero que salga la verdad». Mauro rió sin humor. «La verdad no paga deudas. La verdad no salva negocios. La verdad no mantiene casas en pie». Ella lo miró sin titubear. «La mentira tampoco. Solo las arrastra un poco más antes de destruirlas». La discusión quedó suspendida. Mauro salió dando un portazo, repitiendo maldiciones entre dientes. Alma se quedó sola otra vez, pero ya no se sintió frágil. El eco de las palabras de Lucía y la fuerza de su propia decisión le daban una seguridad que no había conocido antes. Esa noche abrió de nuevo su cuaderno y escribió: «Hoy fui tentada a ceder». Vinieron con sonrisas y promesas, pero detrás había cadenas. No firmé, no me dejé arrastrar. Señor, enséñame a permanecer firme aun cuando el viento grite fuerte. Se recostó con esa oración grabada en el alma. Afuera, el viento soplaba contra las ventanas, como si quisiera probar la resistencia de la casa. Pero Alma sonrió en silencio. El viento podía hacer ruido, pero no podía arrancar lo que estaba plantado en la verdad. Mientras el sueño la envolvía, comprendió que cada día era una batalla distinta. Algunos días se libraban en discusiones abiertas, otros en decisiones silenciosas, pero todos eran parte de un mismo proceso: dejar de ser paja, aprender a ser árbol. Y esa noche, aún con las amenazas de Sergio, las presiones de Mauro y la sombra de Darío, Alma sintió que dentro de ella había germinado una raíz que nada podría arrancar. La mañana amaneció despejada después de la tormenta de la noche anterior. El cielo, despejado y azul, parecía burlarse de la tensión que aún habitaba en la casa de Alma. Ella abrió los ojos con la certeza de que aquel día sería distinto, como si algo en su interior le advirtiera que las raíces que había estado afirmando finalmente comenzarían a dar fruto. No un fruto visible de inmediato, pero sí señales de que el árbol que había decidido ser empezaba a sostenerse en la tierra con más firmeza. Se levantó y, como cada mañana, tomó su cuaderno. Allí volvió a escribir una frase que se había convertido en ancla. «Hoy camino como árbol firme en Dios». Lo trazó con calma, letra a letra, como quien esculpe algo eterno en la roca. Después de esa pequeña oración, salió al patio a recibir la luz del amanecer. El aire fresco acarició su piel, trayéndole la certeza de que aunque los hombres conspiraran, había un cielo que seguía en su sitio, inmutable. No pasó mucho tiempo antes de que Mauro irrumpiera en la sala. Traía el ceño fruncido y un tono de voz que anticipaba conflicto. «Alma», dijo sin rodeos, ya no hay nada más que hacer. Has complicado todo con tus negativas». Ella lo miró con serenidad. «Lo único que he hecho es no firmar lo que no entiendo. Si eso complica las cosas, entonces es que esas cosas no eran limpias». Mauro quiso responder, pero la puerta del taller se abrió con un golpe. Era el contador, un hombre mayor con gafas y una carpeta repleta de documentos. Se veía nervioso, como si cargar con tanta información lo hubiera desgastado. «Necesito hablar con ustedes», anunció. «He terminado de revisar las cuentas». Alma y Mauro se miraron en silencio. Estela apareció desde la cocina, con el rostro pálido, y se sentó sin decir palabra. Darío, que había pasado la noche fuera, llegó en ese momento, cerrando la puerta con torpeza. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El contador se acomodó los lentes y, con voz firme, comenzó a hablar. La auditoría reveló movimientos muy irregulares. Los documentos que querían que Alma firmara la convertían en responsable de una deuda, sí, pero esa deuda no surgió de la nada. Tiene nombre. Pasó unas hojas y señaló cifras con un dedo tembloroso. «Aquí están las pruebas de que Sergio estuvo desviando dinero del taller. Usaba la confianza de Darío para encubrirlo». Un silencio helado cayó sobre la sala. Alma sintió que la sangre le hervía. «¿Entonces todo este tiempo me presionaban a mí para cubrir las faltas de Sergio?», dijo, con un tono que mezclaba indignación y dolor. Darío tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada. «Yo no supe cómo decirlo»,
balbuceó. Pensé que si lo resolvíamos rápido... Alma lo interrumpió con una mirada dura. El silencio también traiciona, Darío. No solo las palabras. Estela, con los ojos vidriosos, bajó la cabeza. Mauro se levantó bruscamente, caminó de un lado a otro, maldiciendo en voz baja. Nadie quería enfrentar la magnitud de lo que acababan de escuchar, pero todos sabían que la verdad estaba allí, frente a ellos, sin posibilidad de ser negada. El contador cerró la carpeta con un golpe seco. Si Sergio no responde por esto, será denunciado. Y ustedes deben decidir si siguen cubriéndolo o si enfrentan la verdad. La decisión parecía obvia, pero el miedo se enredaba en las palabras de cada uno. Solo Alma permanecía firme, como si la tormenta que había pasado por su corazón la hubiera preparado para este momento. «No vamos a cubrir más mentiras», dijo al fin, con voz clara. «Que se haga lo que se tenga que hacer». El contador asintió y salió, dejando a la familia en un silencio incómodo. Darío se acercó a Alma, con los hombros caídos. Sus ojos pedían perdón, aunque sus labios no encontraban las palabras adecuadas. «Tuve miedo», confesó finalmente. «Confié más en un amigo que en ti. No supe cómo enfrentarlo». Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ganas de gritar. Lo que sintió fue una mezcla de tristeza y claridad. «El silencio es otra forma de traición», repitió despacio, «pero también puede convertirse en semilla si aprendemos a usarlo bien». Se apartó, dejando que esas palabras calaran en él como lluvia lenta. El resto del día transcurrió entre murmullos. Mauro evitaba la mirada de todos. Estela caminaba como un fantasma por la casa, y Darío se quedó sentado en el taller, hundido en sus pensamientos. Alma, en cambio, tomó su cuaderno y salió al patio. Necesitaba estar sola, bajo la sombra de aquel árbol que había visto crecer desde niña. Allí escribió una frase que sería como una promesa para sí misma. «Lo que hoy parece silencio, mañana será testimonio». Se recostó en el tronco y dejó que esa certeza la envolviera. Tal vez todavía quedaban tormentas por venir, tal vez Sergio intentaría defenderse con más mentiras, pero en ese instante supo que el fruto ya había comenzado a mostrarse. No un fruto de victoria inmediata, sino la primera señal de que resistir había valido la pena. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Alma cerró los ojos y escuchó el murmullo del viento entre las ramas. El ruido de la ciudad quedaba lejos, como si aquel pequeño rincón de sombra fuera un santuario. Recordó las palabras de Lucía, el consejo del Salmo, las lágrimas de Estela, la confesión de Darío. Todo eso formaba parte del mismo cuadro, un cuadro doloroso, pero real. Y en medio de todo, una verdad se hacía más fuerte. Cuando eliges la raíz correcta, el fruto llega a su tiempo. No cuando tú quieres, no cuando otros lo exigen, sino en el momento preciso. Esa noche, al volver a su cuarto, abrió nuevamente su cuaderno. Escribió sin detenerse, con una calma que no había sentido en días. Hoy vi el fruto asomarse. No fue victoria completa, pero sí la primera señal de que el árbol da vida. La verdad salió a la luz, y se reveló el nombre del que quería hundirnos. No fui arrastrada, permanecí. Y aunque me duele la traición de Darío, sé que este silencio se convertirá en testimonio. Señor, enséñame a esperar tu tiempo, no el mío. Cerró el cuaderno con una sonrisa tenue. Era una sonrisa que mezclaba dolor y esperanza, porque la vida nunca es solo una cosa. El fruto había comenzado a aparecer, y aunque aún no podía saborearlo por completo, sabía que estaba allí, creciendo en silencio, madurando bajo la paciencia de Dios. Con esa certeza, apagó la luz. La noche se desplegó con su manto de estrellas, y Alma se entregó al descanso. Por primera vez en mucho tiempo, durmió con el corazón en paz, sabiendo que lo que había sembrado en fidelidad daría su fruto en su tiempo. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El cielo estaba limpio, de un azul brillante que parecía prometer paz, pero en el corazón de Alma persistía la sensación de que la tormenta aún no había pasado. Había descubierto la verdad sobre Sergio, había enfrentado la presión de su familia y había escuchado la confesión torpe de Darío. Y aún así, sabía que debajo de la superficie quedaban corrientes ocultas, como aguas subterráneas que tarde o temprano saldrían a la luz. Se levantó temprano, encendió una vela en su cuarto y abrió su cuaderno.
El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Escribió una frase que la acompañaba desde hacía días. Las raíces no se alimentan del aplauso, sino del agua escondida. Mientras las palabras fluían, recordó cómo Lucía le había explicado que la verdadera fuerza no se muestra en los gritos, ni en las reacciones rápidas, sino en lo que se construye en lo oculto, en las profundidades invisibles. Esa idea se había quedado grabada en ella, y ahora, más que nunca, entendía que necesitaba beber de esa agua invisible. Cuando bajó a la cocina, encontró a Estela sentada con los ojos rojos de no haber dormido. Frente a ella, una taza de café se enfriaba sin ser tocada. «No pude descansar», confesó con voz quebrada. «Lo que dijiste ayer no deja de resonar en mi cabeza». Alma se sentó frente a ella, esperando que continuara. «He pasado la vida callando», siguió Estela. «Creí que así protegía a los míos, que guardar silencio era amor. Pero ahora veo que ese silencio fue como un río contaminado. No limpió nada, solo escondió la suciedad en lo profundo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Alma la observó con ternura, sin interrumpirla. «Hija», dijo Estela, apretando las manos sobre la mesa. «Tienes razón. No podemos seguir tapando. Yo también he sido cómplice. Perdóname». El corazón de Alma se conmovió. Nunca había escuchado a su madre pedir perdón con tanta sinceridad. Le tomó las manos y respondió en voz baja. «El perdón es el agua que limpia, mamá. Si lo buscamos, la raíz se salvará». Las dos se abrazaron en silencio. Fue un gesto breve, pero profundo, como si el peso de años enteros comenzara a soltarse. Más tarde, Alma salió hacia el mercado. Necesitaba caminar entre la gente, escuchar el bullicio de los vendedores, sentir la vida que se movía en las calles. El ruido de los puestos y los colores de las frutas le recordaron que, pese a todo, el mundo seguía latiendo con fuerza. Allí se encontró con Paula, la misma que había ido días atrás a presionarla junto a Sergio. Su rostro estaba tenso, y sus ojos mostraban más miedo que arrogancia. «Alma», dijo, acercándose con voz apresurada, «ten cuidado. Sergio está furioso contigo. Dice que vas a arruinarlo, y que no dejará que eso pase». Alma la miró con calma. «La verdad no arruina, Paula. Lo que arruina es la mentira». Paula bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. «Solo quería advertirte. Yo no sabía todo lo que él hacía. Pensé que eran cosas de negocios, como siempre». Alma respiró hondo. Podía sentir que detrás de esas palabras había un intento de deslindarse de la culpa. «Todos lo supieron de alguna manera», respondió con serenidad. «Pero la verdad siempre encuentra salida, como el agua bajo tierra. No se puede contener para siempre». Paula no respondió. Se despidió con un gesto torpe y desapareció entre la multitud. De regreso en casa, Alma se encontró con Darío sentado en la mesa del taller. Tenía la mirada perdida y el rostro cansado. Al verla entrar, se levantó lentamente. «Alma», dijo en voz baja, «quiero contarte todo». Ella lo observó en silencio, esperando. «Confié en Sergio porque creí que era un amigo. Al principio me ayudaba con los pagos, me conseguía clientes, pero poco a poco fue tomando el control. Cuando me di cuenta de lo que hacía ya era tarde, y tuve miedo de contártelo». Alma lo escuchó, con los brazos cruzados. Su corazón aún dolía, pero también sabía que esa confesión era un primer paso. «No es solo Sergio, Darío. Tú también elegiste callar. Y ese silencio fue como agua sucia que corrió por nuestra casa». Darío bajó la cabeza, avergonzado. «Lo sé, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. No quiero seguir escondiéndome». Alma lo miró con atención. No estaba segura de cuánto de esas palabras eran sinceras, pero algo en su voz parecía diferente. «Las raíces no se limpian de un día para otro», respondió con calma. «Pero si decides hundirte en agua limpia, quizá podamos ver fruto de nuevo». El resto del día transcurrió entre conversaciones tensas y silencios pesados. Mauro evitaba el tema, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Estela se mantenía en la cocina, tratando de llenar la casa de aromas cálidos para compensar el frío de las discusiones. Darío permanecía en el taller, revisando papeles, como si quisiera demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Al caer la tarde, Alma salió al patio. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y violetas.
Se sentó junto al árbol que tanto la acompañaba y cerró los ojos. Imaginó sus raíces extendiéndose bajo tierra, buscando el agua subterránea que nunca se agota. En silencio, elevó una oración. Señor, dame la paciencia del árbol. Enséñame a buscar el agua escondida, aunque no siempre la vea. Haz que mis raíces sean más profundas que las tormentas que me rodean. Las palabras resonaron en su interior como un eco suave, pero poderoso, y mientras las repetía, sintió que la paz la envolvía, como un río invisible que corría por debajo de la tierra, sosteniéndola. Cuando entró a su cuarto, tomó el cuaderno y escribió con calma. Hoy entendí que el agua más importante no se ve. La paz no viene de lo que dicen los demás, ni de lo que hacen. La paz viene de esa corriente secreta que me sostiene, aun cuando todo parece perdido. No quiero vivir de lo superficial. Quiero hundirme en esa agua eterna. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Afuera, el viento soplaba suavemente entre las ramas del árbol, y Alma, recostada en su cama, supo que aunque la tormenta aún rugiera en su familia, había encontrado una fuente más profunda, una fuente que nadie podía robarle, porque corría dentro de ella como agua subterránea que nunca deja de fluir. El silencio de la casa se quebró de golpe aquella noche. El reloj marcaba las 11 cuando Alma, medio dormida en su habitación, escuchó voces elevadas que provenían del taller. Se incorporó con el corazón acelerado. El tono no era el de una simple conversación. Había tensión, reproches, miedo disfrazado de furia. Se calzó las sandalias y salió con pasos cautelosos. El pasillo estaba en penumbra, y a cada paso el murmullo se hacía más nítido. Al llegar a la puerta del taller se detuvo. Reconoció de inmediato las voces. Eran Mauro y Darío, discutiendo con desesperación. «Te dije que no la involucraras», gritaba Mauro, golpeando la mesa. Ahora todo se complicó. «No tenía opción», respondió Darío, con voz temblorosa. «Sergio me tenía acorralado, y si Alma no firmaba, todo iba a explotar igual». Alma apretó los puños. Su nombre en medio de aquella discusión ardía como hierro candente. Empujó la puerta y entró. Los dos hombres se sobresaltaron, como si hubieran sido descubiertos robando algo en la oscuridad. «Ya no necesito que hablen de mí como si no estuviera», dijo con firmeza. «Estoy aquí, y quiero saber todo». Mauro resopló, fastidiado. «No entiendes en lo que te estás metiendo, Alma. Esto es más grande de lo que imaginas». «Entonces explícalo», replicó ella. «Ya no voy a aceptar medias verdades». Darío bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Fue Mauro quien habló, con tono cortante. «Sergio no solo desvió dinero, también hizo tratos con gente peligrosa. Si esto sale a la luz, no solo perderemos el taller, nos hundirá a todos». El peso de esas palabras cayó como una piedra. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Gente peligrosa?», preguntó, conteniendo el temblor en su voz. Mauro asintió, clavando los ojos en ella. «No es solo un asunto legal, Alma. Es un asunto de sobrevivir». La sala se llenó de un silencio espeso. En ese instante, Estela apareció en la puerta. Sus ojos estaban enrojecidos, y su voz quebrada. «Ya basta», dijo, apenas un susurro. «Basta de esconder y basta de callar». Todos giraron hacia ella. La mujer avanzó despacio y se plantó en medio de la sala. «Yo también lo supe», confesó. «Sergio vino a mí primero. Me pidió que convenciera a Alma para firmar. Me dijo que era por el bien de todos. Y yo acepté guardar silencio». Las lágrimas corrieron por su rostro. Alma la miró con un dolor profundo. Era demasiado, y sin embargo, en lo hondo de su ser, entendía que esas confesiones eran como agua amarga que al salir empezaba a limpiar. «¿Ves?», interrumpió Mauro. «Todos hemos tratado de protegerte. No es tan simple como decir sí o no». Alma lo encaró con la voz firme, aunque por dentro el corazón le latía con furia. «No me protegían, me amarraban, y yo no voy a vivir más como rehén». El silencio se impuso de nuevo. Darío se pasó una mano por el rostro, como si quisiera borrar de golpe todo lo vivido. Mauro, en cambio, se dejó caer en la silla con gesto derrotado. Alma respiró hondo. Recordó lo que había escrito aquella mañana. Las raíces no se alimentan del aplauso, sino del agua escondida. Y supo que esa era la clave en medio de aquella tormenta. «Ustedes pueden seguir cubriendo a Sergio
Pueden seguir callando y ocultando. Pero yo no. Si él trajo gente peligrosa, que él mismo dé la cara. Yo no voy a ser la paja que el viento arrastre. Su voz resonó como un golpe seco en la sala. Darío levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Alma, yo no quiero perderte. Ella lo observó, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo en esa declaración. No me pierdes por la verdad, Darío. Me pierdes con la mentira. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Bajó la mirada y se quedó en silencio. El resto de la noche fue un torbellino de pensamientos. Alma regresó a su cuarto, encendió la vela y abrió su cuaderno. Sus manos temblaban, pero no dejó de escribir. Hoy descubrí que las voces que más temía no estaban afuera, sino dentro de esta casa. Voces que me ataban con miedo, voces que justificaban silencios, voces que me usaban como escudo, pero escuché una voz más fuerte, la voz que me dice que las raíces se alimentan en lo secreto. Esa voz me sostiene. Apagó la vela y se recostó. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, pero Alma sabía que no podía derribarla, porque aunque el ruido de la noche gritara con fuerza, dentro de ella había un agua subterránea que seguía fluyendo, y esa corriente era más fuerte que cualquier voz de amenaza. Cerró los ojos y susurró una oración. Señor, silencia las voces del miedo, y deja que tu voz sea la única que permanezca. Y con esa súplica, la noche, aunque ruidosa, no pudo arrancar la paz que comenzaba a germinar dentro de su alma. La mañana siguiente llegó con un aire denso, como si la propia atmósfera se hubiera cargado con el eco de las voces de la noche anterior. El sol intentaba abrirse paso entre nubes espesas, pero su luz llegaba opaca, apagada, como si también dudara en entrar en aquella casa donde el silencio se había vuelto más pesado que cualquier grito. Alma despertó temprano, con los ojos cansados de haber dormido apenas unas horas. Se levantó despacio, con la sensación de que la noche la había dejado marcada, como si en su piel se hubieran quedado grabadas las palabras de Mauro, de Darío, de su propia madre. Caminó hacia la cocina y encontró a Estela preparando café, con movimientos torpes, como si las manos se le hubieran vuelto de piedra. «Buenos días», murmuró Estela, sin atreverse a mirarla. Alma se sentó en la mesa y la observó en silencio. Había aprendido que no todas las batallas se libraban con palabras. A veces el silencio también pesaba, y obligaba a cada uno a enfrentarse consigo mismo. El café burbujeaba en la olla, llenando el aire con un aroma fuerte, pero en la casa nadie parecía dispuesto a probarlo. Cuando por fin Estela se sentó frente a ella, su mirada estaba cargada de una tristeza que parecía infinita. «No dejo de pensar en lo que dijiste anoche», confesó, con voz quebrada. «Tienes razón, hija. El silencio me convirtió en cómplice. Me convencí de que guardando secretos estaba protegiendo a mi familia, pero en realidad solo estaba encadenándola más». Alma la escuchó con paciencia. El dolor en la voz de su madre no era nuevo, pero sí la franqueza. Por primera vez, Estela reconocía lo que durante años había negado. «El silencio tiene peso, mamá», respondió Alma con suavidad, «y mientras más lo cargamos, más nos hunde». Las lágrimas rodaron por el rostro de Estela. Intentó ocultarlas, pero fue inútil. Alma se levantó y la rodeó con un abrazo. La mujer sollozó en su hombro, dejando escapar años de contención. El resto de la mañana transcurrió en una calma tensa. Mauro no apareció, probablemente escapando de la incomodidad de enfrentar sus propias decisiones. Darío, en cambio, se quedó encerrado en el taller, fingiendo estar ocupado, aunque Alma sabía que no hacía más que huir de sí mismo. Al mediodía, Alma decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba alejarse del peso de las paredes impregnadas de secretos. Las calles estaban llenas de gente comprando en los puestos, los niños corrían detrás de una pelota, y el bullicio de la vida cotidiana la rodeaba como un recordatorio de que el mundo seguía girando, aun cuando su vida parecía detenida en un mismo punto. En una esquina se encontró con Lucía. Su amiga llevaba una bolsa de pan, y al verla sonrió con esa calma que siempre transmitía paz. «¿Te ves cansada?», dijo Lucía, deteniéndose frente a ella. «Anoche fue dura», respondió Alma bajando la mirada. Las voces, las discusiones, los secretos, todo se juntó, y ahora el silencio pesa más que las palabras. Lucía la miró con ternura.
El silencio puede ser cárcel o puede ser semilla. Depende de cómo lo uses. Si lo cargas para ocultar, te destruye. Si lo tomas para enraizar, te fortalece. Alma suspiró, sintiendo el alivio que siempre encontraba en esas palabras. No quiero que mi silencio sea cárcel, quiero que sea raíz. Entonces recuerda, dijo Lucía, lo que ahora parece oscuro, un día dará fruto. La raíz crece en lo escondido, pero su fuerza sostiene lo visible. Pasaron un rato conversando bajo la sombra de un árbol cercano. Alma contó lo que había escuchado de Mauro y Darío, la confesión de Estela, la amenaza de Sergio. Lucía la escuchó sin interrumpirla, y al final solo dijo: «Tienes que estar preparada. Cuando la verdad se asoma, los que viven de la mentira intentan apagarla con más fuerza. Pero no temas. Tú ya has decidido dónde plantar tu raíz». Alma regresó a casa con esas palabras grabadas en la memoria. Al entrar, encontró a Darío sentado en la sala, con el rostro demacrado. Al verla, se levantó y se acercó con pasos inseguros. «Alma», dijo en voz baja, «sé que no merezco tu perdón, pero no quiero seguir callando». Ella lo observó en silencio, esperando. «Sergio no va a detenerse», continuó Darío. «Ya no es solo el dinero. Es gente que no perdona errores. Yo les debo más de lo que imaginaba». Alma sintió que un nudo le apretaba la garganta. «¿Más?», preguntó, con un hilo de voz. Darío asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Si todo esto sale, no solo perderemos el taller. Pueden venir contra nosotros». El peso de esa confesión cayó sobre Alma como una losa. Caminó hasta la ventana y apoyó las manos en el marco, tratando de respirar. Afuera, el sol brillaba como si nada ocurriera, pero dentro de ella la sombra crecía. «¿Por qué lo ocultaste tanto tiempo?», preguntó al fin, sin voltear a verlo. «Por miedo», admitió él. «Pensé que si lo escondía, si ganaba tiempo, todo se resolvería solo». Alma cerró los ojos. Recordó lo que Lucía le había dicho hacía apenas unas horas. El silencio puede ser cárcel o semilla. Y entendió que Darío había vivido preso de un silencio que lo devoraba. Se giró hacia él y habló con firmeza. «Ya no hay más tiempo para ocultar. Si seguimos cargando este peso en silencio, nos destruirá a todos». Darío bajó la cabeza, derrotado. El resto de la tarde pasó entre miradas esquivas y palabras no dichas. Mauro volvió entrada la noche, con gesto irritable, como si quisiera ignorar lo que estaba ocurriendo. Estela preparó la cena en silencio, y Alma, aunque intentó mantener la calma, sentía que cada minuto pesaba más. Antes de dormir, encendió la vela en su cuarto y abrió su cuaderno. Sus manos temblaban, pero escribió con determinación. «Hoy comprendí que el silencio tiene peso. Puede hundirme o puede sostenerme. El de mi madre fue cárcel. El de Darío fue miedo. El de Mauro es complicidad. Pero yo decido que mi silencio sea raíz. No voy a callar lo que destruye, pero voy a guardar lo que fortalece. Señor, enséñame a distinguir entre ambos». Apagó la vela y se recostó. Afuera, la noche estaba quieta, pero dentro de la casa el silencio seguía pesando, como si las paredes mismas guardaran secretos. Alma cerró los ojos y, aun en medio de esa densidad, sintió un murmullo en su interior, como agua subterránea que seguía fluyendo. El peso del silencio era real, pero también lo era la promesa de que en lo escondido se formaban las raíces más fuertes. Y con esa certeza se entregó al descanso, sabiendo que aunque el camino seguía oscuro, cada día la acercaba más a la verdad que liberaba. El golpe resonó en la madera como un trueno que partía la madrugada. Alma se levantó de golpe, con el corazón desbocado, convencida de que la casa entera se estremecía con aquel llamado. El reloj marcaba apenas las 5 de la mañana. El viento soplaba fuerte afuera, pero aquel estruendo no era obra del viento. Era alguien, y ese alguien traía consigo un peso oscuro. Estela se asomó desde el pasillo con los ojos desorbitados, cubierta apenas por una bata. Darío apareció detrás, con el rostro pálido, como si ya supiera quién estaba al otro lado. Mauro bajó las escaleras refunfuñando, aunque su mirada cargaba más miedo que rabia. El golpe se repitió, más fuerte, más insistente. «Abran la puerta», rugió una voz ronca desde afuera. «Sabemos que están adentro». Alma respiró hondo. Dio un paso al frente, mientras Darío intentaba detenerla. «No abras»,
susurró él, casi suplicando. No es seguro. Ella lo miró con dureza. Peor es seguir escondiéndonos. Caminó hasta la entrada, sintiendo cómo el suelo parecía crujir bajo sus pies. Abrió la puerta despacio, con una calma que en realidad no sentía, y allí estaban, dos hombres desconocidos, de mirada fría y postura amenazante. Uno de ellos sostenía una carpeta bajo el brazo, el otro jugaba con un encendedor, como si disfrutara del sonido metálico al abrirlo y cerrarlo. ¿Alma?, preguntó el primero, con una sonrisa torcida. Ella asintió. «Tenemos un mensaje para ti», dijo, extendiendo la carpeta. «Sergio está muy preocupado por lo que planeas hacer. Dice que sería una lástima que la familia pagara por tus decisiones equivocadas». El segundo hombre, el del encendedor, dio un paso más cerca. El brillo naranja de la llama iluminó fugazmente su rostro endurecido. «No te conviene meterte con nosotros». Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la mirada firme. Tomó la carpeta, la abrió sin prisa y leyó los papeles. Contratos falsificados, cifras adulteradas y un documento que intentaba responsabilizarla a ella de una deuda aún mayor. Era la misma trampa, solo que más sucia y descarada. «Díganle a Sergio que no firmaré nada», respondió con voz clara, «y que si quiere hablar que tenga el valor de venir él mismo». El hombre del encendedor soltó una carcajada seca. «Eres valiente, o eres tonta. Ya lo veremos». Se dieron la vuelta y se marcharon sin despedirse. El eco de sus pasos resonó en la calle como un recordatorio de que la amenaza no había terminado. Al cerrar la puerta, Alma se apoyó contra la madera, temblando. Darío corrió hacia ella, desesperado. «Te dije que no abrieras. ¿Qué has hecho?» Alma lo miró fijamente. «Lo que debía. No se negocia con la oscuridad escondida». Mauro gruñó desde el fondo de la sala. «Nos has condenado a todos». «No», corrigió Alma. «Ustedes se condenaron cuando eligieron callar y aceptar. Yo solo estoy diciendo que ya no más». El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez era distinto. Era el silencio que sigue a un trueno, el que anuncia que aún falta lo peor de la tormenta. Horas más tarde, Alma salió al patio buscando respirar. Se sentó bajo el árbol que tanto amaba y dejó que el sol tibio acariciara su piel. Aún con el miedo recorriéndole las venas, sentía dentro de sí una certeza. Las raíces no se rompen con amenazas. Lucía llegó poco después, con su andar tranquilo. Al ver el rostro agotado de su amiga, se sentó a su lado sin necesidad de preguntar. «Vinieron a la puerta», dijo Alma, con voz apagada. «Trajeron papeles, amenazas, fuego en la mirada». Lucía no se sorprendió. Cuando el agua limpia comienza a brotar, los que viven del barro intentan ensuciarla otra vez. No les temas. El árbol que confía en Dios no se seca porque un hombre grite. Alma inclinó la cabeza sobre sus rodillas. «Tengo miedo, Lucía. No por mí, sino por mi madre, por todos». Su amiga le tomó la mano con suavidad. «El miedo también es raíz. Si lo plantas en el lugar correcto se convierte en reverencia, no en cadena». Las palabras cayeron en el corazón de Alma como gotas frescas. Respiró profundo y cerró los ojos. Más tarde, cuando la noche cubrió la ciudad, se encerró en su cuarto y abrió su cuaderno. La vela iluminaba las páginas en blanco, esperando su testimonio. Con la pluma en mano, escribió: «Hoy golpearon mi puerta con voces de amenaza. Traían papeles, traían fuego, traían cadenas disfrazadas de ayuda. Pero no cedí, no firmé. El miedo intentó gritarme al oído, pero más fuerte fue la certeza de que la raíz se hunde en agua viva, no en barro. Señor, dame valor para resistir cuando la oscuridad toque otra vez». Cerró el cuaderno y apagó la vela. Se recostó en su cama, dejando que la noche la envolviera. Aun sabiendo que Sergio no se detendría, aún consciente del peligro real que rondaba su puerta, Alma se durmió con una convicción inquebrantable. La amenaza podía golpear la madera de su casa, pero no podía arrancar la raíz que ya había decidido dónde crecer. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño, casi solemne, como si la propia casa estuviera conteniendo el aliento después de la amenaza de la madrugada anterior. La luz entraba por las rendijas de las cortinas, tiñendo las paredes de un tono pálido que no lograba disipar la tensión que colgaba en el aire. Alma despertó con los músculos tensos, como si no hubiera descansado en absoluto. Sentía aún el eco de los golpes en la puerta.
la voz ronca de los hombres, el resplandor naranja del encendedor encendiéndose frente a su rostro. La imagen se repetía una y otra vez, insistente, como un recordatorio de que las cadenas que arrastraban no siempre eran visibles, pero sí reales. Se levantó y caminó hasta la cocina. Allí estaba Estela, sentada con la mirada perdida, un rosario entre las manos. Movía los labios en un murmullo constante, como si en cada cuenta intentara encontrar consuelo, pero sus ojos delataban miedo. «No tienes que cargar esto sola», dijo Alma en voz baja, sirviendo 2 tazas de café. Estela la miró, y por primera vez en mucho tiempo, Alma vio en su madre no solo fragilidad, sino también una especie de decisión que comenzaba a despertar. «Yo lo permití», susurró Estela. «Vi cómo Sergio entraba en nuestras vidas, cómo se llevaba a Darío con sus promesas. Vi cómo Mauro se callaba, cómo yo misma me callaba. Dejé que las cadenas se tejieran alrededor de esta casa». Alma se acercó y le tomó las manos con suavidad. «Las cadenas invisibles solo se rompen cuando se nombran, y tú ya estás empezando a hacerlo». Las lágrimas rodaron por el rostro de Estela. «Tengo miedo, hija. No sé si seré capaz de enfrentar todo lo que viene». «El miedo puede ser cadena o puede ser impulso», respondió Alma con firmeza. «Si lo dejas atraparte, te destruye. Si lo usas para buscar la verdad, te libera». Estela asintió despacio, como si aquellas palabras comenzaran a abrirle un camino. A media mañana, Mauro irrumpió en la sala. Su rostro estaba endurecido, su tono más brusco de lo habitual. «No entiendes, Alma», dijo golpeando la mesa. «No podemos pelear contra esta gente. Son más fuertes, tienen dinero, tienen conexiones. Lo único que logras es ponernos en la mira». Alma lo enfrentó con la mirada clara. «No fue mi silencio el que nos trajo hasta aquí. Fueron los suyos. Tú, Darío, mamá, todos dejaron que Sergio se hiciera dueño de lo que no le pertenecía». Mauro apretó los puños, frustrado. «¿Y tú? ¿Qué? ¿Crees que puedes cambiarlo todo con palabras bonitas y frases en un cuaderno?» La pregunta fue un golpe seco, pero Alma no se dejó intimidar. «No son frases, son raíces. Lo que ustedes llaman debilidad es lo único que me sostiene ahora». El hombre resopló y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio cargado de reproche. Más tarde, Darío se acercó a Alma. Sus ojos estaban enrojecidos, sus hombros caídos. Parecía más viejo de lo que realmente era. «Quiero contarte algo que nunca dije», murmuró, evitando su mirada. «No fue solo Sergio quien me arrastró. Yo lo busqué primero. Tenía miedo de no poder sostener el taller, miedo de fallarle a todos. Y él me ofreció una salida fácil. Fue mi decisión dejar que entrara». Alma lo escuchó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. «Entonces las cadenas no empezaron con Sergio», dijo despacio. «Empezaron contigo, Darío». Él asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sí, y cada silencio después fue solo una forma de apretar más los eslabones». Alma respiró hondo. No sabía si alguna vez podría perdonarlo del todo, pero algo en su confesión era distinto. Ya no era excusa, era reconocimiento. «Si quieres romper esas cadenas tendrás que enfrentarlo todo», respondió con firmeza. «No basta con admitirlo aquí». Darío inclinó la cabeza, como aceptando una condena inevitable. La tarde cayó lentamente, cubriendo la casa con un aire sombrío. Alma salió al patio buscando alivio. El árbol seguía erguido, sus ramas moviéndose al compás del viento. Se sentó a sus pies y apoyó la espalda contra el tronco. Cerró los ojos y dejó que el murmullo de las hojas la envolviera. Recordó las palabras de Lucía. El silencio puede ser cárcel o semilla. Recordó también lo que había escrito la noche anterior, sobre no dejar que el miedo la enmudeciera, y entendió que esas cadenas invisibles que oprimían a su familia no se romperían de golpe. Se romperían poco a poco, con cada palabra dicha, con cada mentira expuesta, con cada paso de valentía. Al caer la noche, volvió a su cuarto. Encendió la vela, abrió su cuaderno y escribió: «Hoy descubrí que las cadenas más pesadas no son las que atan las manos, sino las que envuelven el corazón en silencio. Mi madre las tejió con miedo, Darío con vergüenza, Mauro con complicidad. Yo también he sentido sus eslabones en mi piel, pero el árbol no se doblega porque lo rodeen lianas. Sus raíces siguen creciendo, buscan agua,
Rompen la piedra si es necesario. Señor, rompe las cadenas invisibles que aún me amarran. Cerró el cuaderno con un suspiro y apagó la vela. Se recostó en la cama, dejando que la oscuridad llenara la habitación. Afuera, el viento susurraba entre las ramas, como un recordatorio de que, aun en medio de las cadenas invisibles, siempre existía una raíz capaz de abrirse paso hacia la libertad. El sonido de un motor se detuvo frente a la casa y el chirrido de los frenos rompió la calma de la tarde. Alma, que estaba en el patio, sintió un estremecimiento recorrerle la espalda antes incluso de escuchar el portazo violento del automóvil. Supo de inmediato quién había llegado. No necesitaba verlo para reconocer el peso oscuro que traía consigo. Sergio había regresado. Las ramas del árbol se mecieron con fuerza, como si también percibieran el aire denso que se colaba por la entrada. Alma respiró hondo y apretó su cuaderno contra el pecho. Había esperado este momento, aunque no tan pronto ni con tanta crudeza. Se levantó despacio y entró a la casa. La puerta principal se abrió de golpe. Sergio irrumpió en la sala con la seguridad altanera de quien se cree dueño de todo. Vestía una chaqueta oscura, llevaba gafas aunque ya anochecía, y en su boca se dibujaba una sonrisa torcida que más que sonrisa, era una amenaza. «Alma», pronunció su nombre como si fuera un veneno. «Qué placer encontrarme contigo». Darío apareció desde el taller, pálido como una hoja. Mauro salió de la cocina con expresión tensa, y Estela se asomó desde el pasillo, apretando el rosario entre sus manos. Todos se quedaron inmóviles, como si el regreso de Sergio hubiera detenido el tiempo dentro de la casa. Alma fue la primera en hablar, con voz firme. «¿Qué haces aquí?» Sergio soltó una carcajada seca, caminando despacio por la sala como quien inspecciona un territorio que considera suyo. «Vengo a arreglar lo que ustedes mismos complicaron. ¿Creías que ibas a detenerme con un par de negativas y frases de heroína?» Se detuvo frente a ella, inclinándose lo suficiente como para que sus ojos se encontraran. «Tú no entiendes lo que está en juego». Alma sostuvo la mirada sin parpadear. «Lo entiendo mejor que tú. Está en juego la verdad». La sonrisa de Sergio se borró de golpe. Golpeó la mesa con el puño y los vasos que había sobre ella vibraron. «La verdad no paga deudas. La verdad no protege a tu familia cuando las cosas se pongan feas. Lo único que puede hacerlo es que firmes y cierres la boca». Darío intervino con voz temblorosa. «Sergio, ya basta. No podemos seguir con esto». Sergio giró hacia él con una mueca de desprecio. «¿Tú me vas a decir basta? ¿Tú, que viniste arrastrándote a pedirme ayuda cuando no podías sostener ni tus propias cuentas? No olvides quién te sostuvo todo este tiempo». Darío bajó la cabeza, avergonzado. Alma sintió un dolor punzante en el pecho, pero no retrocedió. «No fue ayuda lo que diste», replicó. «Fueron cadenas, y hoy se rompen». Sergio la miró con ojos encendidos de ira. Dio un paso más cerca, tan cerca que Alma pudo sentir su aliento cargado de rabia. «No sabes con quién te enfrentas». «Sí lo sé», respondió ella. «Me enfrento con alguien que vive de mentiras, y yo ya no vivo ahí». El silencio fue tan denso que parecía que las paredes respiraban. Estela rompió ese momento con un sollozo. «Hija, por favor», susurró, como si temiera que una palabra más encendiera la chispa que faltaba. Sergio dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y arrojó un sobre la mesa. «Este es el último aviso. Si no firmas, si no cooperas, todos van a pagar. Y no hablo de dinero». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Luego salió, cerrando la puerta con un golpe que hizo retumbar la sala. Alma se acercó al sobre, lo abrió y encontró más papeles. Amenazas disfrazadas de contratos, cifras imposibles, firmas falsas. Un laberinto de trampas diseñado para aplastarla. Mauro fue el primero en reaccionar. «Estamos perdidos», dijo, hundiéndose en una silla. Alma lo miró con dureza. «Estamos perdidos si seguimos callando». Darío levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Alma, no sé cómo enfrentarlo. No sé cómo salir de esto». Ella respiró profundo. «La verdad siempre encuentra salida, pero hay que tener el valor de dejar que duela». La noche cayó sobre la casa con un manto de inquietud. Nadie habló durante la cena. Estela apenas probó bocado. Mauro se sirvió más vino del habitual. Darío evitaba mirar a los ojos de todos.
Alma se mantuvo en silencio, pero dentro de sí repetía una y otra vez: no firmaré, no me rendiré, no seré arrastrada. Cuando todos se retiraron, Alma subió a su cuarto, encendió la vela y abrió su cuaderno. La llama temblaba como si también sintiera miedo, pero su mano se mantuvo firme al escribir. Hoy regresó Sergio con su voz de amenaza y su sonrisa torcida. Golpeó la mesa, arrojó papeles, intentó asustarme. Pero la raíz no se arranca con gritos. Su fuerza es solo humo, y el humo se disipa. Señor, dame la claridad para seguir firme, aunque el enemigo regrese una y otra vez. Cerró el cuaderno y apoyó la frente sobre él. Afuera, el motor del auto de Sergio rugió al alejarse, y el sonido se fue perdiendo en la distancia. Alma levantó la cabeza y respiró hondo. El peligro no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. Pero dentro de ella ardía la certeza de que ningún trueno podía arrancar un árbol cuyas raíces habían decidido hundirse más hondo que nunca. La madrugada se extendió interminable en la casa. El regreso de Sergio había dejado una huella tan profunda que ni siquiera el sueño pudo borrar. Estela se mantuvo despierta en su cuarto, rezando en silencio, repitiendo una y otra vez las mismas oraciones como si fueran un muro de protección. Mauro bebió más de la cuenta, buscando ahogar en el vino lo que lo perseguía en la conciencia. Darío permaneció en el taller, sentado frente a la mesa sin tocar las herramientas, mirando fijamente los papeles que Sergio había arrojado. Alma, en cambio, se quedó recostada sin cerrar los ojos, escuchando el murmullo de la noche y sintiendo que las paredes de la casa crujían como si estuvieran a punto de resquebrajarse. El amanecer llegó con un silencio pesado. El sol entraba tímido por las ventanas, proyectando líneas doradas en los pisos gastados. Alma bajó las escaleras con pasos lentos y encontró a Darío todavía en el mismo lugar, con el rostro cansado y las ojeras marcadas. «¿No dormiste?», dijo Alma, aunque ya conocía la respuesta. Darío negó con la cabeza. «No sé cómo detenerlo. Es como un muro que se levanta frente a nosotros y cada intento de derribarlo solo lo hace más alto». Alma lo miró con serenidad. «Todo muro tiene una grieta, y esa grieta siempre empieza en la verdad». Él bajó la vista, incapaz de sostener su mirada. Estela apareció en la cocina y preparó café en silencio. El aroma llenó el aire, pero nadie lo probó. Mauro llegó más tarde, con el rostro demacrado y la camisa arrugada. Se sentó a la mesa y murmuró entre dientes: «Ese hombre no va a parar, y nosotros no tenemos cómo enfrentarlo». Alma lo encaró con firmeza. «Lo único que no tenemos es valor. La verdad está de nuestro lado, y eso es más fuerte que cualquier amenaza». Mauro golpeó la mesa con la palma abierta. «La verdad no paga deudas, no alimenta la mesa, no nos protege de los que vienen con fuego en las manos». «La verdad no hace nada de eso», respondió Alma, «pero da raíz, y con raíz todo lo demás se sostiene». El silencio cayó como una losa sobre la sala. Más tarde, Alma salió al mercado buscando aire. El bullicio de la gente, los pregones de los vendedores, los colores brillantes de las frutas parecían un mundo distinto al que dejaba en su casa. Mientras caminaba entre los puestos, escuchó un murmullo a su espalda. «Ten cuidado, Alma», dijo una voz conocida. Era Paula, con la expresión inquieta. «Sergio no está solo, tiene ojos en todas partes». Alma la observó sin sorpresa. «Ya no me asusta su sombra». Paula bajó la mirada, como avergonzada. «Yo también fui parte de sus planes. Lo ayudé porque pensé que así tendría un lugar, que así él me valoraría. Pero solo me usó». Sus palabras eran una confesión a medias, cargada de dolor. Alma no sintió rencor, solo una profunda tristeza. «Entonces, sabes lo que son las cadenas», respondió con calma. «Pero también sabes que toda cadena puede romperse». Paula asintió despacio, antes de perderse entre la multitud. Cuando Alma regresó, encontró a Lucía esperándola en el patio. Su amiga la recibió con un abrazo silencioso, como si hubiera intuido la tormenta que estaba viviendo. «Hoy sentí que las paredes de mi casa se agrietaban», confesó Alma. «Sergio vino, trajo papeles, trajo amenazas. Mis hermanos tienen miedo, mi madre llora, y yo siento que todo se derrumba». Lucía la tomó de las manos y la miró con ternura. «Cuando un muro se agrieta, no es señal de derrota, es señal de que está a punto de caer. No temas a las grietas, son el principio de la libertad».
Alma se quedó en silencio, dejando que esas palabras penetraran en su corazón. Al caer la tarde, decidió enfrentar lo inevitable. Reunió a Estela, Mauro y Darío en la sala. Extendió sobre la mesa todos los papeles que Sergio había dejado. «Estos son sus grilletes», dijo con firmeza. «Con cada uno de estos documentos nos quiere atar, pero no voy a permitirlo». Mauro se llevó las manos al rostro. «¿Y qué vas a hacer? ¿Entregárselos a la policía? ¿Crees que con eso se acabará todo?» «No lo sé», respondió Alma. «Lo que sé es que si seguimos escondiendo, él ya ganó». Darío se acercó y tomó los papeles. Su voz estaba cargada de culpa. «Si los entregas, yo también caigo, porque en estos papeles está mi nombre, están mis decisiones equivocadas». Alma lo miró con tristeza. «Lo sé, pero también sé que ocultarlo no te salva, solo prolonga la condena». El silencio volvió a llenar la sala. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, Alma se quedó despierta escribiendo en su cuaderno. La vela proyectaba sombras largas en las paredes, y sus palabras se deslizaron con fuerza. «Hoy descubrí la grieta en el muro. No está en los papeles, no está en las amenazas, no está en la violencia de Sergio. La grieta está en la verdad que se atreve a salir, aunque duela, aunque quiebre lo que parecía firme. Señor, ayúdame a no temer a las grietas, porque por ellas entra la luz». Apagó la vela y se recostó. El viento soplaba suave afuera, y Alma sintió que la grieta en el muro, lejos de ser un final, era un comienzo. Porque donde la mentira se resquebraja, la libertad encuentra su entrada. El olor a humo fue lo primero que despertó a Alma. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando abrió los ojos y sintió que el aire estaba cargado, pesado, imposible de respirar con normalidad. Se incorporó de golpe y vio cómo, por la rendija de la ventana, se filtraba un resplandor anaranjado que no pertenecía a la luna ni a ninguna lámpara. Su corazón se aceleró antes de que sus pies tocaran el suelo. El fuego había llegado a la casa. Corrió hacia el pasillo y ya allí se encontró con Estela, que avanzaba descalza, con los ojos desorbitados y la bata impregnada de humo. «¡Alma! ¡Fuego!», gritó la mujer, señalando hacia el taller. El crujido de las llamas retumbaba con furia. Darío salió tambaleándose de su cuarto, pálido, tosiendo, mientras Mauro descendía a toda prisa las escaleras. El olor era sofocante, y en segundos la sala comenzó a llenarse de una nube gris que lo cubría todo. Alma se dirigió hacia el taller, pero Darío la detuvo con un brazo. «No entres», exclamó entre tosidos. «Todo está ardiendo». Pero ella lo empujó con fuerza, decidida. Empujó la puerta y lo que vio la dejó paralizada por un instante. Las paredes ennegrecidas, las llamas devorando las estanterías, los papeles de Sergio reduciéndose a cenizas mientras chispas volaban en todas direcciones. Era un incendio provocado, no había duda. El fuego había sido encendido con la intención de borrar todo rastro, de devorar pruebas, de asustarlos hasta quebrar lo poco que quedaba en pie. Alma corrió hacia un estante donde todavía había documentos que no habían sido alcanzados. Estiró el brazo y agarró un manojo de carpetas, aunque el calor quemaba la piel de sus manos. Tosió, sintiendo que los pulmones se le cerraban, y retrocedió. En ese momento Mauro apareció detrás de ella y la arrastró hacia afuera. «¡Sal de aquí, loca!», rugió con los ojos llorosos por el humo. «¿Quieres matarte?». Ambos salieron al pasillo y cayeron de rodillas, jadeando. Estela lloraba en un rincón, con el rosario apretado contra el pecho. Darío intentaba con cubetas de agua contener las llamas, pero era inútil. El fuego rugía con la fuerza de una bestia desatada. «¡Hay que salir!», gritó Alma, levantándose. «La casa va a caer». Todos corrieron hacia la puerta principal. Afuera, el aire fresco golpeó sus rostros, y solo entonces se dieron cuenta de que no estaban solos. Unos vecinos habían salido de sus casas, alertados por el humo y los destellos. Entre ellos, alguien gritó: «¡Ya llamamos a los bomberos!». Alma miró hacia atrás. Desde el patio, el fuego iluminaba la noche con un resplandor siniestro. La casa parecía gritar de dolor. Cada tabla crepitaba como un lamento, y el techo del taller empezó a ceder. El sonido fue brutal, como un trueno que partía la oscuridad. Estela cayó de rodillas en la calle, sollozando. Todo se va a perder». Alma la abrazó con fuerza, tratando de contener el temblor de su propio cuerpo. «No, mamá, no todo».
Aún nos queda lo más importante. Entre las carpetas chamuscadas que había rescatado, algunas páginas estaban intactas. Eran pruebas suficientes para mostrar quién había encendido aquel fuego, no solo en la casa, sino en la vida de todos ellos. Los bomberos llegaron minutos después, con sirenas que rompieron la madrugada. En cuestión de horas, las llamas fueron controladas, pero el daño era devastador. El taller había quedado reducido a escombros ennegrecidos. El humo seguía elevándose, como si quisiera llevarse con él la memoria de lo que allí había ocurrido. Cuando el fuego finalmente cedió, los vecinos se dispersaron, murmurando con inquietud. Alma observó los restos ardientes y apretó los dientes. No era una casualidad. No era un accidente. Sergio había cumplido su amenaza. Si no firmas, todos pagarán. La policía llegó poco después. Uno de los oficiales se acercó a Alma y la interrogó con gesto serio. ¿Sospecha de alguien? Alma lo miró fijamente. Sí, esto no fue un accidente. Mauro y Darío intercambiaron miradas nerviosas, pero Alma no dudó. Les mostró las carpetas que había logrado salvar. Aquí está todo. Los papeles que nos quiso obligar a firmar, las cifras falsas, las amenazas. Esto es lo que intentó quemar. El oficial tomó los documentos y asintió lentamente. Vamos a investigarlo. Pero entiéndame, si este hombre es tan peligroso como dice, no será fácil. Alma respiró hondo. Nada ha sido fácil, pero alguien tiene que detenerlo. La madrugada terminó en la calle, rodeados de cenizas. Estela no dejaba de llorar. Mauro se mantenía en silencio con la mirada perdida en el suelo, y Darío no cesaba de repetir entre dientes: «Yo lo provoqué, yo lo traje aquí». Alma, en cambio, sentía dentro de sí una mezcla de cansancio y determinación. La casa había ardido, pero no su voluntad. Cuando el sol comenzó a salir, se apartó un momento y abrió su cuaderno, manchado de hollín por haber estado en su cuarto durante el incendio. Escribió con letras firmes: «Hoy el fuego tocó nuestra puerta y devoró lo que quedaba en pie. Intentó consumir nuestras pruebas, nuestras paredes, nuestra historia, pero no pudo con lo más fuerte, la raíz. El fuego arrasó el taller, pero no alcanzó mi fe. Señor, dame valor para ver en las cenizas un principio y no un final». Cerró el cuaderno y levantó la vista hacia los restos humeantes. El aire olía a madera quemada y a pérdida, pero también a oportunidad. En medio del dolor, una certeza se encendía en su interior. Cada muro que Sergio levantaba terminaba por agrietarse, y cada amenaza por revelar su debilidad. Ahora, con las cenizas aún calientes, Alma sabía que el final de Sergio estaba más cerca de lo que él mismo imaginaba. La mañana después del incendio amaneció con un silencio pesado. No era la calma de un día cualquiera, sino la quietud que sigue a la devastación, como si el mundo entero estuviera de luto. El olor a humo aún impregnaba las ropas, los cabellos, hasta las paredes que habían sobrevivido. La casa estaba herida. El taller reducido a cenizas era un recordatorio brutal de que las amenazas de Sergio ya no eran solo palabras, sino actos. Alma se levantó antes que todos. Caminó descalza sobre el piso ennegrecido, con cuidado de no pisar las astillas que crujían bajo cada paso. El aire estaba impregnado de cenizas y un viento frío levantaba pequeños restos carbonizados que volaban como fantasmas. Se detuvo frente al taller destruido y sintió que algo dentro de ella también había caído, pero al mismo tiempo otra parte se levantaba más fuerte. Darío salió poco después, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Se quedó parado junto a ella, mirando el desastre con un gesto de derrota. «Lo perdimos todo», susurró. Alma lo observó de reojo. «No todo. Todavía tenemos lo que él no pudo quemar». Le mostró las carpetas chamuscadas que había logrado rescatar. Entre hojas ennegrecidas y bordes rotos, aún se podían leer cifras, nombres y firmas. Pruebas suficientes para exponer la corrupción de Sergio. Darío tragó saliva. «Si lo entregamos, me arrastro contigo. Mi nombre está en muchos de esos papeles». Alma respiró profundo. «No se trata solo de ti. Se trata de todos nosotros. Si seguimos callando, él gana. Si hablamos, al menos tenemos una oportunidad». Darío bajó la cabeza, incapaz de responder. Más tarde, Estela salió con el rosario en la mano. Se arrodilló frente al taller reducido a cenizas y lloró en silencio. Alma se acercó y la rodeó con los brazos. «Mamá,
No todo está perdido. Esto puede ser el principio de algo distinto. No sé si tengo fuerzas para resistir más, murmuró Estela. Cada día es más duro que el anterior. La fuerza no se mide en lo que podemos cargar, sino en lo que no dejamos que nos derrumbe, respondió Alma con ternura. A lo lejos, Mauro observaba. Tenía el rostro endurecido, pero en sus ojos había un destello de miedo. Cuando Alma se acercó a él habló con voz baja, casi un susurro. Sergio no va a detenerse. No importa lo que hagas, siempre encontrará la forma de atacarnos. Alma lo miró fijamente. No voy a vivir bajo su sombra. Prefiero enfrentar la tormenta que seguir encadenada. Mauro se dio media vuelta y se alejó sin responder. Esa tarde, Alma caminó hacia el pueblo con los documentos bajo el brazo. Lucía la esperaba en la plaza, como si hubiera presentido que su amiga la necesitaba. «Has tomado tu decisión», dijo Lucía, apenas verla. «No puedo callar más», respondió Alma. «Este fuego fue la prueba de que ya no hay tiempo». Lucía asintió, con esa calma que siempre transmitía. «Las cenizas parecen un final, pero también son tierra fértil. Lo que decidas sembrar hoy crecerá mañana». Ambas caminaron hacia la oficina del comisario. El pueblo estaba agitado. Los rumores del incendio se habían esparcido rápido. Muchos murmuraban, algunos señalaban, otros evitaban cruzar miradas. Sergio tenía tentáculos en cada rincón, y todos lo sabían. El comisario, un hombre de semblante serio y voz grave, recibió a Alma en su despacho. Ella extendió las carpetas sobre la mesa. «Esto es lo que quedó del fuego. Aquí están las pruebas de que Sergio no solo nos amenaza, sino que también controla negocios sucios en todo el pueblo». El comisario hojeó los papeles con cuidado. «Son pruebas graves, pero debes entender que enfrentarlo traerá consecuencias». Alma lo miró sin titubear. «Las consecuencias ya llegaron. Anoche mi casa ardió. ¿Qué más debo esperar?» El hombre la observó en silencio durante un largo momento y finalmente asintió. «De acuerdo, iniciaremos la investigación, pero quiero que sepas que desde este instante estás en la mira». Alma salió de la oficina con una mezcla de alivio y temor. Lucía la acompañó hasta la plaza. «¿Tienes miedo?», preguntó su amiga. «Sí», admitió Alma, pero más miedo me daba seguir callando. La tarde cayó con un cielo teñido de rojo. Alma regresó a casa y encontró a su familia reunida en la sala. Todos la miraron con expectación. «Lo entregué», dijo sin rodeos. «Ya no hay vuelta atrás». El silencio fue absoluto. Estela comenzó a llorar. Darío apretó los puños. Mauro se levantó de golpe y caminó por la sala como una fiera enjaulada. «¿Qué has hecho?», rugió. «Nos mataste a todos». Alma lo enfrentó con la mirada serena. «No los maté. Les devolví una oportunidad». Mauro no respondió. Golpeó la pared con rabia y salió, dejando tras de sí un portazo que resonó en toda la casa. Esa noche fue distinta a todas. Nadie pudo dormir. Cada ruido parecía un presagio, cada sombra, una amenaza. Alma se encerró en su cuarto, encendió la vela y abrió su cuaderno. Con el corazón latiendo fuerte, escribió: «Hoy me paré frente a las cenizas de lo que fue nuestro hogar y decidí no callar más. Llevé las pruebas al comisario, sabiendo que con ello encendía otra hoguera. Tal vez Sergio venga con más furia, tal vez todo se ponga peor, pero ya no soy esclava de su sombra. Señor, ayúdame a mantenerme firme, que de estas cenizas brote vida, no miedo». Cerró el cuaderno y se quedó observando la llama titilante. La casa seguía oliendo a humo, las paredes heridas parecían llorar, pero en su interior algo se había encendido con más fuerza que el fuego de la noche anterior. Había tomado una decisión, y aunque sabía que lo peor estaba por venir, también sabía que las raíces que se hunden en cenizas fértiles son las que jamás se quiebran. La madrugada se abrió paso entre las sombras con un resplandor tímido. El cielo estaba cubierto de tonos grises que poco a poco se tornaban dorados. No había cantos de pájaros ni bullicio en la calle, solo un silencio expectante, como si todo el pueblo supiera que ese día no sería igual a los anteriores. Alma se levantó antes que todos. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu se mantenía en pie, sostenido por una fuerza que no nacía de ella sola. Se vistió despacio, con la calma de quien va al encuentro de algo inevitable. Tomó su cuaderno, lo guardó contra el pecho y salió al patio. El árbol estaba allí, firme a pesar de que el humo del incendio todavía impregnaba el aire.
Sus ramas se mecían suavemente y Alma apoyó la frente contra el tronco. «Hoy no voy a retroceder», susurró. «Aunque el miedo me siga, aunque la tormenta golpee, aunque la sombra intente devorarme». El ruido de un motor interrumpió su plegaria. Reconoció al instante el rugido áspero de aquel automóvil oscuro. Sergio había llegado. El corazón de Alma dio un salto, pero sus pies permanecieron firmes. Caminó hacia la entrada de la casa. El vehículo se detuvo con violencia, levantando polvo. Sergio descendió, impecable en su chaqueta, con esa sonrisa torcida que nunca ocultaba la amenaza detrás. A su lado bajaron dos hombres más, los mismos que habían aparecido días atrás con papeles falsos y fuego en la mirada. «Así que fuiste a la policía», dijo Sergio, sin rodeos. «Te atreviste a entregarme». Alma no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo con calma, con esa serenidad que tanto lo irritaba. «La verdad no me pertenece solo a mí. Pertenece a todos». Y ya no podía callarla. Sergio soltó una carcajada amarga. «¿De verdad crees que el comisario puede detenerme? ¿Crees que un par de papeles quemados valen más que todo lo que controlo? Tú no entiendes las reglas de este juego». Alma respiró hondo. «Tienes razón. No entiendo las reglas de tu juego porque yo no juego con mentiras». Los hombres que lo acompañaban dieron un paso adelante, pero Sergio levantó la mano para detenerlos. «Déjenla. Quiero escucharla». Darío salió de la casa en ese instante, con el rostro desencajado. «Sergio, basta ya. Te lo ruego. Yo soy el responsable. Yo firmé. Yo acepté. Si quieres arrastrar a alguien, arrástrame a mí, pero déjala en paz». Sergio lo miró con desprecio. «Siempre tan débil. Ni siquiera tu sacrificio sirve de nada». Ella ya abrió la boca, y eso significa que ya no hay vuelta atrás. Mauro apareció detrás de su hermano. Tenía el rostro endurecido, pero su voz cargaba un matiz de miedo. «No la toques, Sergio. Esta vez no». El silencio fue denso por un instante. Estela salió después, con el rosario en la mano, temblando. «No más», dijo con un hilo de voz. «No más cadenas, no más fuego, no más oscuridad». Sergio la miró con frialdad y luego volvió la vista a Alma. «Parece que tu valentía contagió a todos, pero no importa. El miedo siempre regresa». Unos pasos firmes resonaron entonces en la calle. El comisario y dos oficiales se acercaban con decisión. Habían recibido las pruebas, habían confirmado lo suficiente para intervenir. Sergio giró con furia, sorprendido por su llegada. «No te atrevas», gruñó, mirando al comisario. «No sabes con quién te metes». El comisario, imperturbable, levantó la voz. «Sergio, estás detenido por fraude, amenazas, incendio provocado y asociación ilícita». Los dos hombres que lo acompañaban intentaron retroceder, pero fueron rodeados por los oficiales. Sergio, en cambio, sonrió con soberbia. «¿Creen que con unas esposas van a detenerme? Yo tengo raíces más profundas de lo que imaginan». Alma dio un paso adelante y lo enfrentó. «No, Sergio, tus raíces son de mentira, y todo lo que no tiene verdad termina cayendo». Por un instante, sus miradas se cruzaron con la intensidad de un choque de tormentas. Él estaba lleno de rabia y soberbia, ella, de calma y convicción. Finalmente, Sergio fue esposado. Sus amenazas quedaron flotando en el aire, pero su poder había comenzado a resquebrajarse. Los vecinos empezaron a salir de sus casas, atraídos por el alboroto. Algunos murmuraban, otros se quedaban en silencio, observando cómo aquel hombre que durante años había infundido miedo era llevado por la policía. Cuando el vehículo partió, la calle quedó envuelta en un silencio distinto. Ya no era el silencio de la opresión, sino el de un pueblo que empezaba a despertar. Estela se desplomó en los brazos de Alma, llorando sin contención. Se acabó, hija». «No, mamá», respondió Alma, acariciándole el cabello. «No se acabó, apenas empieza». Darío se acercó con lágrimas en los ojos. «No sé si algún día podrás perdonarme, Alma, pero hoy vi lo que nunca había tenido el valor de ver. Tú fuiste la que nos mostró la grieta en el muro, la que nos recordó que aún hay salida». Alma lo abrazó, aunque el dolor seguía ahí. «No se trata de mí, Darío. Se trata de aprender a vivir libres». Mauro permanecía en silencio, con los ojos brillantes. Finalmente se acercó, torpe, inseguro. «Yo también fallé.
Pero si tú puedes volver a levantarte después de todo esto, yo también quiero hacerlo. Alma lo miró con ternura. Las cenizas no son un final, Mauro. Son tierra para empezar de nuevo. El sol comenzó a elevarse, pintando el cielo de tonos dorados. El pueblo entero parecía respirar con más ligereza. Esa noche, Alma volvió a su cuarto. Encendió la vela y abrió su cuaderno por última vez. Con la pluma temblando escribió: «Hoy Sergio cayó, no porque yo fuera más fuerte, sino porque la verdad siempre encuentra un camino. El fuego intentó destruirnos, las amenazas quisieron quebrarnos, las cadenas nos ataron durante años. Pero la raíz resistió. Señor, gracias porque de cada lágrima hiciste semilla, de cada silencio hiciste voz, y de cada ceniza, esperanza». Cerró el cuaderno con suavidad. Apagó la vela y dejó que la oscuridad llenara el cuarto, pero en su interior no había sombra. Había luz. El último amanecer no fue el fin de la tormenta, sino la certeza de que, a pesar de todo, las raíces habían sobrevivido. Y con ellas, un nuevo futuro esperaba ser construido. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de aquella madrugada. La noticia de la caída de Sergio se esparció como un eco liberador. Por primera vez en años, las calles respiraban sin miedo, y las miradas ya no se desviaban con vergüenza o con temor. Las cenizas del taller seguían allí, como cicatriz y recuerdo, pero también como terreno fértil donde todo podía volver a levantarse. Alma comprendió que no era la heroína de una batalla, sino apenas la voz que se atrevió a quebrar el silencio. Cada lágrima de Estela, cada culpa de Darío, cada silencio de Mauro, cada miedo guardado durante tanto tiempo, se transformaron en semillas nuevas. El dolor no se borró, pero tampoco los doblegó. Aprendieron que la verdad hiere, pero también sana, que el fuego destruye, pero también purifica, que las raíces, aunque golpeadas, siempre buscan crecer hacia la luz. El cuaderno de Alma quedó lleno de páginas manchadas de lágrimas, de humo y de esperanza. No era un registro de derrotas, sino un testimonio de resistencia. Era la prueba de que nadie está condenado a vivir en cadenas invisibles cuando decide enfrentarse a ellas. El último amanecer no trajo promesas fáciles ni finales felices sin grietas. Trajo algo más profundo, la certeza de que la fe, la verdad y la valentía abren caminos donde parecía no haber salida. Alma levantó la vista al árbol del patio y vio en sus ramas la confirmación de todo lo aprendido. Nada puede arrancar lo que hunde sus raíces en la tierra, en la memoria y en la esperanza. Y ahora, a ti que has acompañado cada palabra de esta historia, te pido que sigas sembrando raíces de verdad. Suscríbete, comparte, deja tu voz en esta comunidad, porque cada gesto tuyo mantiene viva la luz en medio de tantas sombras. Esta historia termina aquí, pero la tuya puede empezar hoy.